Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 24 de febrero de 2020, iniciando por el calendario económico, y aunque el día de hoy no le importa a los inversionistas lo que sea publicado desde el punto de vista de cifras macro o de mercado, teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo en Europa, especialmente en Italia, y los riesgos de, digamos, una transmisión no controlada o con alto riesgo de no poder ser controlada en otros países diferentes a China. De todas maneras, compartimos con ustedes lo que va a ser publicado en las siguientes horas. Lo primero tiene que ver con, o lo que ya fue publicado el día de hoy, la encuesta de expectativas de empresarios en Alemania. Algunos indicadores de Alemania mostraban pues no avances muy favorables durante enero y febrero. Sin embargo, la encuesta de expectativas de empresarios, que había presentado mejoras sobre todo en noviembre y diciembre del año pasado, algo de avance en el mes de enero, en febrero se ha venido estancando. Por lo menos la buena noticia es que no se contrajo de manera que la venía anticipando el mercado, pero como hemos mencionado previamente, todos estos efectos del coronavirus y esa relación comercial tan fuerte que tiene Alemania con China, pues muy probablemente hará que más adelante tengamos algunas noticias negativas desde el punto de vista de dinámica. Por otro lado, hoy a las 8:30 de la mañana, en algunos minutos, tendremos el indicador de actividad económica de Chicago correspondiente al mes de enero, donde se espera que se mantenga en terreno negativo. El pasado viernes salieron unos datos en Estados Unidos, que es el PMI del sector manufacturero, la medición preliminar que hace Market. Ese indicador salió débil, un retroceso importante frente a lo que se estaba anticipando, de 51.5 salió en 50.8, pero tal vez lo más relevante fue la contracción por primera vez en la historia desde que Market hace la medición del PMI del sector servicios en Estados Unidos, que es más importante desde el punto de vista de representatividad económica. Se ubicó en 49.4. Esto, digamos que deterioró un poco la dinámica del mercado el pasado viernes, pero tal vez lo más relevante fue a partir de las 10, 11 de la mañana, cuando tuvimos un importante descenso en el Standard & Poor's 500. Y esto por la revelación de que en Italia no estaban informando las cifras de infectados de manera, digamos, rápida, o por lo menos no se estaba haciendo el seguimiento de manera tan detallada como era necesario. Entre el día viernes y el día de hoy se han identificado en Italia más de 140 casos. El día viernes ni siquiera salían los mapas de infección en el mundo, y el gobierno de este país, como ustedes bien saben, tuvo que cancelar varios eventos durante el fin de semana, no solo de carácter deportivo, sino también cultural, y hay suspensión de clases en algunos colegios y universidades de las regiones pues donde se han identificado los casos. La rápida evolución en Italia pues es un campanazo de alerta. El mercado, como ustedes bien saben, había estado tranquilo con que la infección o este tema del coronavirus estaba relativamente contenido en algunas regiones de China, y tenían algunos casos obviamente en Asia, pues como era normal, se habían identificado algunos temas en Estados Unidos, pero no había una alerta de verdad mundial, digamos, tan preocupante. Y durante el fin de semana, pues se reunió el G20, donde lo único que se logró de esta reunión de países desarrollados fue una frase donde se comprometían pues a hacer una mayor vigilancia y prevención en este tema de la transmisión, pero no hubo un mensaje un poco más fuerte justo cuando se conocía toda la situación italiana. Así que el día de hoy estamos viendo un arranque de jornada con fuertes descensos en los mercados. Estos descensos están obviamente dominados por lo que es Europa. Italia, la bolsa de Milán cae el 4,5%, Europa como un todo cae el 3,5%, el viernes pasado solo caía el 0.5% cuando cerraron, que era a las 11 de la mañana. Recuerden que de 11 de la mañana en adelante la situación recrudeció, y el Standard & Poor's, que perdía también muy poco a ese momento, terminó cayendo el 1%. Hoy los futuros del Standard & Poor's están descendiendo 2,5%, han venido incrementando esa caída en los últimos minutos. Así que como ustedes pueden ver, toda la columna primera, que es donde tenemos los mercados accionarios, está muy, muy roja. Esto no es normal y obviamente se debe a todos esos temores que han venido resurgiendo. El tema del coronavirus no es nuevo, venimos desde el 23 de enero más o menos con esta alerta internacional. Bueno, la alerta internacional se dio posterior porque la OMS se demoró un poco en considerar que de verdad había riesgo de pandemia. Recuerden en lo que sucedió, cerca de 10 días se demoraron en tomar la decisión, pero pues no es un tema nuevo, y lo nuevo en este caso es el reconocimiento de que hay otros países que tal vez no estaban haciendo un seguimiento tan
detallado o tal vez no habían revelado a la opinión pública lo que estaba ocurriendo realmente. Y las dudas son siempre, obviamente, que otros países están teniendo este tipo de estrategia inicial, tratando de que no se hable de la pandemia y que pase de largo el tema, mientras que en el mundo pues todavía no se ha confirmado la existencia de un tratamiento efectivo, costo eficiente, es decir, que pueda ser implementado de manera masiva. No es raro que este tipo de virus se expandan, lo que el mundo está esperando es que exista ese tratamiento rápido. La vacuna, como ustedes bien saben, se va a demorar mínimo un año. El director de la OMS hablaba de año y medio, por lo que pues lo que está a la espera todas las personas es del tratamiento ya posterior, o sea, la medicina para contraatacar a este virus. Mientras tanto, en Corea del Sur, ya no estamos hablando de Italia, sino ahora de Corea del Sur, reporta 161 nuevas infecciones, ya están en 763. Se han identificado casos en Afganistán, Kuwait y Bahrein, o sea, ya estamos viendo cómo se está esparciendo a otras partes cercanas, digamos, a la parte de Asia o Lejano Oriente, ahora ya está en Oriente Medio. Y tenemos también la identificación en Irán de 8 muertos. Hay otros países que han implementado estrategias ya no solo para restringir la visita de ciudadanos o de personas que han estado en territorio chino, sino Kuwait y lo que es Turquía están restringiendo el ingreso de personas que han estado en Irán. Entonces aquí ya vamos viendo cómo en un dominó se vienen pues esparciendo todas estas restricciones que por un lado obviamente son entendibles, pero por el otro tendrán impactos de carácter económico visibles. Israel ya está aumentando la restricción de visita de personas, ya no solo que han estado en China, sino que han estado en Corea del Sur y en Japón. En Japón están identificando casos en zonas diferentes pues al tema este del crucero, hablan de Hokkaido de una región, Kanagawa, que está a solo 1 hora de Tokio. Entonces, estos son como las alertas que se han venido digamos, saltando. 3 funcionarios del gobierno japonés, 2 funcionarios del sistema de salud que estaban tratando la cuarentena de crucero han sido confirmados con este coronavirus, así que el tema japonés también está llamando mucho la atención. Y el Washington Post, recuerden que esa es la pelea de este diario con el señor Donald Trump, ha afirmado en una noticia que muy probablemente el periodo de incubación de este coronavirus puede ser superior a los 14 días. Dicen que han identificado el caso de una persona de mayor de 60 años que estaba en la provincia de Hubei, que solo hasta 27 días después de haber estado en esta provincia, pues salió, digamos, confirmado con el COVID-19. Así que, pues esto genera un poquito más de dudas acerca de qué tan fácil es controlar la transmisión cuando pues digamos son más de 2 semanas incluso para que presenten síntomas. En China, por otro lado, hubo confusión. Inicialmente hubo esperanza porque la autoridad en Wuhan, que es la ciudad donde como comenzó todo este tema del coronavirus, del COVID-19, en teoría estaba flexibilizando esas restricciones de cuarentena, pero posteriormente hubo otro comunicado en el que se desmentía completamente esta información. En esta región hay un estudio, dice que de 100 casos identificados, 5 desarrollan sintomatología muy grave y de esos 5, 2/3 partes, es decir, más o menos 3 o 4, dependiendo, necesitan asistencia mecánica respiratoria durante al menos un mes. Entonces, esto es como una forma, como ya el mundo va conociendo un poquito el nivel de severidad. En Italia dicen que la mortalidad puede ser superior a ese 2% y eventualmente tenga que ver con que no han identificado todos los casos que hay reales, porque pues aquí en China ya llevan pues un registro histórico amplio o suficientemente bueno como para establecer que el nivel de mortalidad está cercano al 2% y no más alto como sugieren los casos en el tema italiano. Y con respecto a China, consideramos que es un mecanismo de autoprevención. Las autoridades están pidiendo que a sus ciudadanos no viajar a los Estados Unidos, muy probablemente pues para evitar cualquier tipo de acciones un poco agresivas por parte de este país, teniendo en cuenta que el Departamento de Estado actualmente tiene alerta nivel 4 para lo que tiene que ver con viajes a China. Esa alerta nivel 4 es no viaje a China, literalmente. Y ha incrementado el nivel de alerta para países como Corea del Sur y Japón a nivel 2.
Desde el punto de vista del mercado, como mencionábamos, las variaciones han sido muy negativas. Lo interesante es que en China la caída del día de hoy ha sido solo del 0,3%, en Japón del 0,4%. Parece que ya están acostumbrados a este tema del COVID-19, pero en otros mercados asiáticos las cosas han sido más fuertes. Australia cae el 2,25%. Como mencionábamos, en Europa las caídas son más fuertes. Hoy futuros en Estados Unidos también con un movimiento muy fuerte a la baja, a pesar de que ya varias compañías en este país, Estados Unidos específicamente, han anunciado diferentes procesos para la identificación rápida de la existencia del COVID-19. No tenemos que esperarnos 2 semanas o un mes para desarrollar síntomas, simplemente ellos aplican esos test y pueden decirlo de manera casi que inmediata. Y también algunas han hablado sobre la posibilidad ya de un tratamiento. Estas compañías, algunas de ellas se han valorizado en el premercado 40%, pero ninguna autoridad sanitaria ha salido a confirmar que efectivamente lo que están diciendo sea cierto. Y pasando un poco al tema de las elecciones políticas, como ustedes bien saben, no hablamos ya casi de datos económicos el día de hoy porque lo que importa es el COVID, pero de todas maneras en Estados Unidos continúa avanzando las primarias demócratas. Bernie Sanders ha vuelto a ganar en Nevada, ha ganado, entonces recuerden, en Iowa, New Hampshire y pues ahora en Nevada, y mañana pues comienza el tema del supermartes, donde varios estados en los Estados Unidos están realizando las primarias de este partido. Así que todo parece indicar que se está perfilando como el candidato pues predilecto para los demócratas. Es un extremo, obviamente contrario al señor Trump, así que los votantes tendrán que decidir en apariencia entre dos extremos de derecha y de izquierda en este país. La situación pues podría ser, digamos, ventajosa para el presidente de los Estados Unidos si la economía de Estados Unidos no se ve muy fuertemente afectada por esto que está ocurriendo con el COVID-19. Desde el punto de vista de monedas, no es de extrañarse, el dólar hoy se fortalece, el oro se fortalece, los tesoros de Estados Unidos se fortalecen porque los inversionistas están buscando refugio de una manera simple. El XY está alcanzando nuevamente niveles del 99.60. Recuerden que cuando se acercó a los 100 hubo corrección. En América Latina, pues también vemos debilitamiento de las monedas. Desde que estalló todo este proceso del coronavirus, eso fue el 23 de enero del 2020, pues como ustedes ven acá, todas las monedas se han debilitado frente al dólar, al menos en 1%. Hay casos como el tema del Real de Brasil, mercado que hoy está cerrado por carnavales, mañana también reinicia operaciones el día miércoles. Ha perdido cerca del 5%, es la moneda de América Latina que más se ha habilitado. La segunda es el peso chileno, 4,3%, peso argentino casi 3%, peso mexicano casi 2%, el sol de Perú casi el 2% y el peso colombiano, sin el retroceso del día de hoy, que es del 1,2%, había perdido solo el 0,6%. Es decir, el peso colombiano era el que menos se había debilitado desde esa fecha en específico. Y en tema del mercado petrolero, recuerden nuestra advertencia que habíamos lanzado, que había pues un agotamiento aparente de tendencia de corto plazo. Pues obviamente con todas estas alarmas del coronavirus, no importa que la demanda esté creciendo, no importa que China esté retomando actividades del sector de carbón ni de refinación de temas de petróleo, no importa que China esté flexibilizando restricciones para la compra de productos alimenticios de Estados Unidos. En este caso, está ampliando la posibilidad de importación de carne de reses de más de 30 meses de los Estados Unidos, algo que ellos tenían como esas medidas fitosanitarias o administrativas para controlar la compra de productos estadounidenses. No importa eso, hoy materias primas caen, la única que no, el oro, que se acerca rápidamente a los $1,700 la onza Troy. Ya veíamos cómo estaba avanzando rápidamente el viernes pasado, hoy se acentúa ese movimiento. Y en temas de petróleo, WTI se negocia cerca de los 51, Brent cerca de los 56, cuando hace 2 jornadas aproximadamente estamos alcanzando sus máximos y teníamos casi 60 del Brent y 55 más para el caso del WTI. Así que esta fuerte reversión obviamente afecta el día de hoy a todo el sector petrolero en los mercados accionarios. Una noticia adicional sobre el tema del mercado petrolero es que tal vez Rusia tendrá que aceptar ese recorte que no quiere hacer, pero pues ya se está acabando febrero, va a lograr extender la reunión hasta el mes de marzo y ahí vendrá ese recorte de 600,000 barriles que tanto se hablaba hace un par de semanas. Las perforaciones petroleras en los Estados Unidos se han logrado o se han mantenido estables, 679 en la última semana de medición. Venimos registrando estos niveles desde mediados del mes de diciembre. Y en renta fija, pues el otro mercado que se busca refugio, tesoros a 30 años están alcanzando un nuevo mínimo histórico en tasa de descuento. El anterior era el 1,90, hoy tenemos 1,84. Y los tesoros a 10 años
están alcanzando niveles del 1,39, están a solo 9 puntos básicos del mínimo histórico que era el 1,30. Así que todos estos mercados de renta fija, independiente que se considere que las tasas son muy bajas, están descendiendo simplemente por la búsqueda de refugio. JP Morgan salió hoy, el equipo técnico por lo menos a decir que tenía una zona del 1,28 al 1,36 para armar cortos en tesoros a 10 años. Recuerden que hace un par de semanas lo mismo dijo Citigroup con el 1,50 y hoy estamos por debajo de ese nivel. Así que estas recomendaciones obviamente hay que escucharlas y prepararse para la posibilidad de una reversión, pero mientras tengamos este creciente riesgo del COVID-19 es difícil de establecer cuál va a ser el punto de rebote. Estamos de acuerdo con que están muy bajas las tasas, pero en este momento el nivel de ansiedad es muy alto y por eso pues no creemos que sea adecuado, digamos, anticiparse a que se registre el rebote, es decir, como siempre nosotros decimos, no hay que coger el mínimo, hay que esperar que el mercado decante y reduzca la volatilidad antes de tomar decisiones en este o con respecto a esto. Los bonos alemanes a 10 años, nueva tasa mínima histórica de menos 0,49%, es decir, no está sacrificando anualmente, si se queda con estos títulos hasta el vencimiento, el 0,5% anual, 0,5 por 10 años, es decir, estoy sacrificando el 5% en temas de rendimiento. Y en Europa, como ustedes pueden ver, uno de los pocos bonos que no están perdiendo en tasa de descuento, que no están cayendo, son los bonos italianos. Hace un momento subían 4 puntos básicos, obviamente pues por la percepción de riesgo. El gobierno de Italia, como muy bien sabe hacer, estaría trabajando en un plan para que las personas posterguen sus pagos de hipotecas y posterguen sus pagos de impuestos, como es normal en este país. Así que eso no le gusta mucho a los inversionistas, pero ante el riesgo de que no hay mucho que hacer y hay que estar en temas de renta fija, esas tasas no han subido de manera acelerada. Para finalizar, interesante lo que ha sido la reunión entre el ministro de Economía argentino, el señor Martín Guzmán, y la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, donde ya empezaron a entablar conversaciones para lo que es la resolución ordenada de la deuda. Resolución ordenada es condonación de deuda. Entonces vamos a ver qué ocurre con este tema. Recuerden que Argentina también está cerrado en su mercado por carnavales, también lo tiene, aunque no sea tan famoso como el de Río. El día miércoles estarán reiniciando operaciones y muy probablemente hoy veamos en el caso de Brasil que el real no está perdiendo valor, pero es porque su mercado está cerrado. Así que muy probablemente Brasil también, si estuviera abierto hoy, estaríamos viendo ese retroceso. Eso es todo por el día de hoy. En temas internacionales los dejamos con Sharon y Daniela para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. En cuanto a las noticias en Colombia, el FMI proyecta que ahora el PIB colombiano no aumentará al 3,5 como había proyectado hace un mes, sino el 3,4 para 2020. La misión considera que la política monetaria continúa siendo expansiva y que la inflación va a converger a la meta del Banco de la República del 3%. Adicionalmente, comentaron que el año pasado el PIB tuvo un impulso económico dado el flujo de migrantes que estimuló el crecimiento de la economía y que fue absorbido gran parte por el sector informal, pero que hay poca evidencia de desplazamiento laboral. Sin embargo, indicaron que la migración también ayudó a incrementar levemente el desempleo en el país entre 0,1% o 0,2%. Adicionalmente, Hamid Farooqui, el jefe de la misión del FMI, dijo que el Banco de la República debería reanudar su programa de acumulación de reservas para enfrentar posibles choques externos. Consideran que la línea de crédito flexible, ofrece un colchón adicional ante la elevada presencia de vulnerabilidades y riesgos externos. La línea de crédito flexible del FMI tiene un monto de 11.000 millones de dólares y se tomará una decisión al respecto en marzo. Se espera que esta se mantenga, pero que el monto sea menor. Por otro lado, el FMI también considera que se debe hacer un ajuste fiscal a mediano plazo adicional al contemplado en el marco fiscal de mediano plazo de 2019 para lograr cumplir la regla fiscal y poner la deuda pública como porcentaje del PIB en una trayectoria descendente. Para esto requeriría un ajuste estructural en ingresos tributarios de entre el 2 y el 3% del PIB. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda fue autorizado para realizar un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por $300.000
millones de dólares que se utilizarán para financiar el programa de fortalecimiento de políticas para la inclusión social. El plazo del préstamo será de 20 años con amortizaciones semestrales. Recordemos que el BID ya le autorizó otro crédito al ministerio por 20 millones de dólares para fortalecer políticas de empleo en el país el mes pasado. Por otro lado, el gobierno dio a conocer el borrador del proyecto de decreto por el cual busca imponer aranceles a importaciones de textiles del 40% a cualquier importación de origen de nación más favorecida cuando el precio declarado sea inferior o igual a $10 por kilogramo y un arancel del 15% cuando este sea superior. Esto fue todo por las noticias. Los dejamos con Daniela para el informe del mercado accionario. Gracias, Sharon. En el Colcap, la jornada anterior, el día viernes, presentó fuertes desvalorizaciones en línea con los demás mercados del mundo. La última sesión se negociaron cerca de 366.000 millones, volúmenes por encima del promedio. La especie con el mayor volumen de negociación fue Preferencial Bancolombia con 227.000 millones negociados. La acción más valorizada fue Terpel con 5%. La que registró mayores desvalorizaciones fue Preferencial Bancolombia con menos 7.57. El día de hoy podríamos estar viendo también mayores retrocesos, da un entorno más averso al riesgo por la preocupación de los mercados frente a la expansión del coronavirus. Por el lado de las recomendaciones, en la jornada anterior, la desvalorización de Bancolombia impactó en nuestras estrategias de las especies partes de la participación del grupo. Sin embargo, Celsia, Canacol y Grupo Nutresa presentaron un desempeño positivo frente a la jornada anterior, donde Celsia cerró en nuestro nivel objetivo de la estrategia enviada el 29 de octubre del 2019. Por el lado de la publicación de resultados, el viernes tuvimos los resultados del Grupo Nutresa, donde damos una lectura neutral a los resultados para el cuarto trimestre del 2019. Los ingresos por ventas ascendieron a 2.759.000 millones de pesos, mostrando un crecimiento de 8% trimestral y 14.6% anual. Destacamos las ventas en Colombia, que presentaron un crecimiento anual de 13%, donde este se vio más favorecido por el incremento de 10% en los volúmenes y en menor medida a un incremento de 3% en precios. Las ventas internacionales presentaron un incremento de 17.4% anual, sin embargo destacamos que fueron tan solo 8.7% en dólares. El EBITDA se situó en 316.000 millones, esto significa un incremento de 10.5% anual. Sin embargo, el margen EBITDA del trimestre presentó una contracción de 17 puntos básicos, situándose en 11.4% en la comparación anual. Esto principalmente por variaciones negativas en las líneas de chocolates y galletas, que son el segundo producto más relevante por unidad de negocio. Así, la utilidad neta se ubicó en 101.000 millones, disminuyendo 15.4% anual por este menor margen EBITDA, que también es impactado por un incremento de 17% en los costos de ventas, mayores gastos financieros, un crecimiento de 40.6% anual y un crecimiento de impuestos de 114%. Con respecto a noticias del Grupo Nutresa, este viernes la Junta Directiva del grupo informó que presentará para aprobación de su asamblea el proyecto de readquisición de acciones por un monto de hasta 300.000 millones, con un plazo para readquirir esos títulos de hasta 3 años a partir de la aprobación por parte de la asamblea. Por otro lado, tenemos los resultados de Semargos, que salieron por debajo de lo esperado por el mercado. Damos una lectura neutral. Sin embargo, se dio un incremento de 11.4% en los ingresos operacionales de la compañía, tanto en el consolidado del 2019 como en el cuarto trimestre. El EBITDA de Semargos creció 16% y 14% durante el cuarto trimestre y el acumulado del año respectivamente. La utilidad neta cayó 39% durante el cuarto trimestre y 32.6% durante el 2019. Este comportamiento responde a la disminución en los volúmenes despachados de cemento,
y concreto al débil comportamiento del sector que se ve afectado principalmente por las protestas sociales y las dificultades coyunturales tanto en Colombia como en Centroamérica y el Caribe. Y el cierre de la vía Bogotá-Medellín, más puntualmente en Colombia. Esto se vio compensado con la estrategia de incremento de precios que lleva a cabo la compañía y por el fuerte crecimiento de volumen tanto en cemento como en concreto en Estados Unidos, que incrementó un 9.5% en el año. Esto refleja un desempeño muy positivo en esta región. La perspectiva para la industria en el 2020 es optimista, soportada en el pipeline de proyectos para los próximos años, como el Metro Bogotá, la construcción de Transmilenio en la carrera 68, así como la ALO, trenes regionales en Cundinamarca y Antioquia, y otros proyectos de infraestructura 4G que se espera reactiven los despachos. También se mencionó en el informe las desinversiones esperadas para este año, que son de un monto de 400 millones de dólares. Por el lado de noticias de Cementos Argos, se anunció la aprobación de la Junta para disponer aprobación por la Asamblea. La propuesta de distribución de utilidades, que serían un dividendo ordinario y preferencial de 251.20 pesos anuales por acción. Estos se pagarían en efectivo en 4 cuotas trimestrales a razón de 62.8 a partir de abril del 2020. Esto significaría un dividend yield de 2.6% y un aumento de 3.8% en su dividendo a repartir versus el año 2019. Por el lado del punto de vista técnico, tenemos la acción de Preferencial Bancolombia, el cual hablamos anteriormente, presentó las mayores desvalorizaciones a comparación de las otras especies. Esto como resultado de los resultados negativos que se dieron a conocer el día jueves, se negociaron hartos volúmenes. Sin embargo, mantenemos nuestra perspectiva positiva sobre los fundamentales, dado que la operación en Colombia fue positiva y la sorpresa en las provisiones de su operación en Panamá y Guatemala serían eventos no recurrentes, según lo que declaró la compañía durante la llamada. Y por otro lado tenemos la acción de Celsia, el cual presentó valorizaciones llegando a nuestro nivel objetivo de 4.700. Sin embargo, esta se mantiene dentro de nuestros topics del año con un precio objetivo de 5.200. Consideramos que desde el punto de vista fundamental la especie tiene mayor potencial de valorización, dado la consolidación de los activos de Enertolima, EPSA y el Plan 5 Caribe. Asimismo, la expectativa sobre que se apruebe la política de viviendas propuesta puede generar un mayor impulso al precio de la especie. Recordamos que la asamblea está programada para el 25 de marzo. Por el lado de noticias, la Superintendencia de Servicios publicó un anuncio en viernes que por solicitud de alguno de los interesados en el proceso para la subasta de venta de los activos de Electricaribe, que estaba programada para el 28 de febrero, cambió la fecha y ahora es para el 20 de marzo, para la subasta del mercado completo que cubre Electricaribe y que se dividirá en los mercados Caribe Mar y Caribe Sol. Entre las empresas que han anunciado su participación en la subasta se encuentra EPM, mientras que el presidente de Celsia habría anunciado el viernes que sigue analizando los números del mercado para definir si entraría a participar o no. Por otra parte, tenemos la propuesta de dividendos de Grupo Nutrecia, donde la Junta aprobó el proyecto de distribución de utilidades para someter a consideración a la Asamblea el 24 de marzo, el cual propondrá un dividendo mensual por acción de 54.10 pesos desde abril del 2020 hasta marzo del 2021, manteniendo su incremento promedio anual de 6.1% versus el año anterior. El dividend yield así sería de 2.6%. Por otra parte, con concreto, también anunció que presentaría a la Asamblea General el proyecto de distribución de utilidades, el cual presentó que no iban a declarar dividendos para los accionistas. Por otra parte, Canacol reportó las ventas contractuales de gas natural realizadas para el periodo del
1 de enero del 2020 al 21 de febrero del 2020, los cuales promediaron aproximadamente 211 millones de pies cúbicos estándar por día. Esto significa un aumento de 17% en comparación con las ventas de gas realizadas para el cuarto trimestre de 2019. Asimismo, anunció la entrada en operación del Pozo de Desarrollo Nelson 14 el 14 de enero del 2020 y que la plataforma de perforación se está movilizando actualmente para perforar el Pozo de Desarrollo Clarinete 5, ubicado en el contrato VM5 con interés operable del 100%. Se anticipa que el pozo se perforará el 5 de marzo del 2020 y tomaría aproximadamente 5 semanas en perforar y completar. Y por último, asimismo, como Grupo Nutres anunció esta readquisición de acciones, así lo hizo Grupo Sura por el mismo monto, 300.000 millones, durante un plazo de hasta 3 años. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Daniel, con dólar. Bueno, antes de hablar del mercado del dólar, simplemente hacer unas referencias acerca del mercado accionario colombiano. El viernes pasado, sin duda, la noticia pues que lideró inicialmente la caída tuvo que ver con Bancolombia. Este tema de provisiones consideramos nosotros será un tema transitorio, pero pues hubo una gran, divergencia entre lo que era el mercado local y el mercado internacional. El mercado internacional fue el que lideró la caída inicialmente, con negociaciones cercanas a un equivalente de 41.000 pesos, cuando el mercado local estaba en los 45.000. Al cerrar, pues cerramos cerca de los 43.000. La presión mayor de venta vino por cuenta entonces de inversionistas extranjeros. Lo segundo, que de mitad de mañana en adelante, no solamente era el tema de Bancolombia y lo que afectaba directamente, que era Grupo Sura y todo el sector financiero, que hace el 50% del índice más o menos, sino que ya tuvimos descensos internacionales. Ahí fue la aceleración del Standard & Poor's a la caída, 1%, y tuvimos incluso acciones como ISA cayendo. Entonces, ante este ambiente, seguimos pensando que el mercado accionario colombiano es atractivo, que el tema de Bancolombia va a ser transitorio, pero solo llevamos un día de altas caídas. La última vez que Bancolombia o una acción en Colombia cayó de esa manera fue en el año 2008. Caída del 8 o 9%, eso no se registra normalmente, así que en esa época lo que tenemos son varias jornadas de inestabilidad, probablemente hoy tengamos descensos adicionales. Mantenemos entonces nuestra lectura de que es interesante y atractivo estar en Colombia, pero también recordamos que hay otro tipo de activos para de alguna manera diversificar portafolios. Como es normal, está el tema de los fondos de inversión alternativos, que en el tema de GSC ha tenido una buena dinámica en los últimos meses, y también el mercado de renta fija, que aunque las tasas de interés son más bajas, en el caso colombiano, a diferencia de otros mercados, siguen con tasas de interés positivas, siguen rentando para los inversionistas y le dan estabilidad en los valores de sus portafolios. Así que hay que estar preparados para este tipo de eventualidades, independiente de que se esperen o no. Y esto es simplemente un llamado de atención. Con el tema del dólar, pues como mencionábamos, en Colombia el peso es el que menos se ha debilitado desde el 23 de enero, pero hay que entender que el peso había tenido un fuerte debilitamiento al cierre de diciembre del año pasado. De alguna manera te ha terminado compensando esta dinámica. El día viernes se negociaron nuevamente un monto muy alto, 1.406 millones de 1.400 millones de dólares, aproximadamente casi 1.500, cerramos en 3.382, algo que no era explicable bajo la situación internacional. Hoy estamos corrigiendo esa ganancia del viernes pasado, estamos negociándonos ya a los 3.427, nuevo máximo. Nosotros teníamos una ventana entre el 425 y el 400, lo cerramos, nos sorprendió nuevamente esa fuerza que tiene el peso colombiano relativa frente a otros mercados de América Latina, pero ante esta caída del precio del petróleo y ante esa mayor aversión del riesgo, uno no puede tener la avalancha, y hoy estamos viendo ya cotizaciones de 3.427. Técnicamente ese 427 para la jornada de hoy es un nivel importante de resistencia, hay que estarle haciendo evaluación. El siguiente nivel a la alza, ¿cuál podría ser? El máximo reciente entonces que hemos tenido es el 3.455 como próximo nivel de referencia, y a la baja pues se nos ha elevado un poco ese 3.400, de todas maneras sigue siendo un rango de negociación amplio, pero cuando tenemos niveles de volatilidad como el actual, pues hay que mantenerlo. Entonces, 400, 427 y 455 como niveles de referencia para el mercado del día de hoy. Y ante la mayor aversión al riesgo en este momento, la mayor probabilidad continúa siendo al alza. Ya tenemos un amplio recorrido durante el día de hoy. La apertura fue del 410, estamos 17 pesos por encima de esa apertura.
pero no podemos descartar que las volatilidades continúen aumentando, teniendo en cuenta pues el temor que hay de mayor transmisión de la infección a otros mercados diferentes al tema de China. Como ustedes bien saben, Italia está en el foco de atención, Irán está en el foco de atención, se nos está yendo ya de lejano oriente a cercano oriente y hay un país de Europa pues que nos ha sorprendido en los últimos 2 días. Así que esto es lo que el mercado está valorando de alguna manera y las primas de riesgo van a continuar aumentando. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija, que es una de las recomendaciones que nosotros les tenemos. Siempre hay que tener en los portafolios algo de estabilidad. La mayoría de ellos en el mercado colombiano no lo miran como algo estructural y debería ser al menos un 5 o 10% para portafolios agresivos y hasta un 70 u 80% para portafolios que son considerados relativamente conservadores. Así que por favor aprovechar estas oportunidades para que las personas se concienticen sobre estas alternativas y también aprovechen pues estas oportunidades para estar un poco más tranquilos en activos más estables. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon. Gracias, Daniel. Le recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa indexados a la IBR con opción de diversificación en IPC y tasa fija y en mediano plazo títulos entre 2 y 5 años, títulos en tasa fija. En cuanto a las negociaciones, los IBRs a un año continúan siendo la referencia más valorizada, seguidos de IBR a 3 años e IPC a 5 años. Los TSUR continúan su senda de desvalorizaciones. En la jornada de ayer, tanto los test del 24 como los test del 28 se valorizaron, cerrando 4.91 y 5.56% respectivamente. Los test del 24 aún tocando mínimos de julio del 2013. La curva test tasa fija se valorizó en promedio 3.44 puntos básicos y a su vez la curva test VR se valorizó 0.84 puntos básicos aproximadamente. En deuda corporativa se operaron cerca de 21.000 millones a través del sistema transaccional y 914.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 24, seguido por IPC del 21. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición.